Así que volviste, Roberto, después de muchos años. Sí, doña Clara, para luchar y salir adelante. Una sola cabra no basta. Necesitas un macho si quieres empezar. Ve con don Aurelio, él te ayudará. Gracias, doña Clara. Un hombre regresó al rancho donde su padre murió completamente solo. Cargando más culpas que pertenencias, todos creían que venía a enterrar lo poco que quedaba, pero una cabra perdida apareció en el momento exacto, y lo que sucedió después, nadie lo habría imaginado. Roberto vivía en la ciudad, lugar que lo había consumido durante años. Los días pasaban entre ruido, trabajo y promesas que nunca llegaron a cumplirse. Roberto cargaba cajas en silencio como si cada una pesara más que la anterior. En ese tiempo conoció a María, y juntos creyeron haber construido algo firme, pero todo cambió cuando su hijo Lucas enfermó sin previo aviso. Los hospitales se volvieron su hogar, y las noches un lugar sin descanso. «Va a estar bien», repetía Roberto, aunque ya no lo creía del todo. Lucas se fue en 8 meses, dejando un silencio imposible de llenar. María resistió un tiempo, hasta que el dolor la venció y decidió marcharse. Una nota en la mesa fue todo lo que dejó atrás. Desde entonces, Roberto siguió viviendo, pero por dentro ya no quedaba nada. La llamada llegó una mañana cualquiera, cuando Roberto menos esperaba escuchar algo distinto. Era del pueblo una voz seria anunciando que su padre había muerto en soledad. No hubo lágrimas, solo un silencio pesado que ya le resultaba familiar. También le dijeron que el rancho ahora era suyo, el único heredero. Roberto colgó sin decir mucho, mirando el vacío de su departamento. No tenía nada que lo atara a la ciudad ni razones para quedarse. Días después, tomó un autobús con una caja y lo poco que le quedaba. El camino fue largo, lleno de recuerdos que prefería no enfrentar. Al bajar, el aire seco del campo le golpeó el rostro con fuerza, y sin decir una palabra, comenzó a caminar hacia lo que había dejado atrás. El polvo se levantaba con cada paso mientras Roberto cruzaba el portón oxidado. El letrero de El Risco Viejo colgaba torcido, como si también se hubiera rendido. El corral estaba vacío, sin vida, sin sonido, como un eco detenido en el tiempo. Los alambres caídos y los postes vencidos contaban años de abandono. Roberto se quitó el sombrero mirando en silencio lo que alguna vez fue hogar. La casa de adobe lo esperaba abierta con olor a olvido y a días que no volvieron. El interior de la casa olía a polvo viejo y a recuerdos que nadie quiso tocar. Roberto avanzó despacio como si cada paso despertara algo dormido. Abrió el ropero con esfuerzo, encontrando ropa gastada y años acumulados. Al fondo, envuelto en tela áspera, apareció un cuaderno olvidado. Lo abrió con cuidado, reconociendo la letra de su padre. Páginas llenas de cuentas, animales y observaciones escritas con paciencia. «La cabra no es de ricos, es de quien no se rinde», leyó en voz baja. Esa frase se quedó suspendida en el aire, como si hablara directo a él, y por primera vez desde que volvió, sintió que aún quedaba algo por hacer. El sol caía directo sobre la tierra mientras Roberto recorría cada rincón del rancho. El terreno era duro, lleno de piedra y monte que crecía sin control. No había animales ni huellas recientes, solo abandono acumulado. Sin embargo, en la parte baja, el arroyo seguía corriendo en silencio. Ese hilo de agua era lo único que parecía seguir con vida. Roberto apretó los labios, entendiendo que no todo estaba perdido. Con lo poco que tenía, comenzó a tensar alambres y levantar postes caídos. Sus manos torpes al inicio recordaron el ritmo con cada intento. «Empiezo con lo que hay», murmuró clavando una grapa con fuerza, porque sabía que levantar todo desde cero era la única opción. El viento movía el monte seco cuando un sonido débil rompió el silencio del cerro. Roberto levantó la cabeza, atento, siguiendo aquel balido casi perdido. Dejó las herramientas y avanzó entre espinas. Guiado solo por el instinto, en una hondonada la vio, flaca, sucia, con una cuerda vieja al cuello. La cabra no huyó, solo lo miró con una calma extraña. «¿De dónde saliste?», murmuró Roberto, acercándose despacio. Con cuidado cortó la cuerda y la ayudó a levantarse entre las piedras. El animal caminó a su lado, como si ya lo hubiera elegido. «Te llamaré Esperanza», dijo en voz baja, casi sin pensarlo, sin saber que ese encuentro cambiaría su vida para siempre. El crujido de pasos sobre la tierra anunció la llegada antes de que Roberto la viera. Doña Clara apareció montada en su burro, con la mirada firme y sin rodeos. «Así que volviste tarde», dijo bajando sin prisa frente al corral.
Roberto sostuvo su mirada, sin excusas que pudieran cambiar el pasado. La anciana observó a Esperanza con manos expertas, revisando cada detalle. «Está flaca, pero es fuerte, de las que no se rinden», aseguró. Luego lo miró directo como si midiera su voluntad. «Una sola no basta. Necesitas un macho si quieres empezar». Roberto asintió en silencio, entendiendo la magnitud del reto. «Ve con don Aurelio. Llévale algo de valor y te ayudará», concluyó. El camino al cerro fue largo. Con el sol golpeando, Roberto cargaba costales de fruta como único valor para ofrecer. Don Aurelio lo recibió en silencio, observando sin apurarse a responder. «Es poco, pero sirve», dijo finalmente, aceptando el trato sin más palabras. El chivo era fuerte, de mirada firme y paso seguro sobre la tierra. El regreso fue lento, marcado por pausas y el peso de algo nuevo. Cuando entró al corral, Esperanza lo miró desde la distancia sin moverse. Los días siguientes fueron de trabajo, paciencia y observación constante. Por las noches, Roberto leía el cuaderno, entendiendo lo que antes ignoró, y sin darse cuenta, la vida comenzaba a abrirse paso otra vez. Una mañana tranquila, el sonido de un motor rompió el silencio, cuando una camioneta se detuvo frente al rancho. Un hombre elegante bajó, observando la tierra como si ya le perteneciera. «Le conviene vender. Esto ya está perdido», dijo con frialdad. Roberto apretó la mandíbula, sin apartar la mirada del corral. «No está en venta», respondió firme, sin levantar la voz. El hombre sonrió apenas, como quien ya sabe cómo terminará todo. Días después, el arroyo comenzó a bajar, casi imperceptible al inicio. Roberto caminó hasta su origen y descubrió tubos desviando el agua. El terreno vecino ya tenía máquinas y tierra removida sin descanso. Y por primera vez, entendió que el rancho no solo estaba en riesgo, estaba siendo atacado. El sol caía cuando Daniel llegó al rancho, con mirada atenta y pasos decididos. Doña Clara lo presentó sin rodeos, como quien trae una última esperanza. Roberto explicó lo del arroyo, señalando el hilo de agua que ya no era el mismo. El joven revisó papeles, tomó fotos y observó el terreno con cuidado. «Esto no es legal. Están desviando agua protegida», dijo con firmeza. Roberto lo miró en silencio, midiendo si podía confiar en esas palabras. Daniel sacó su teléfono, buscando leyes y contactos con rapidez. «Si lo llevamos bien, podemos detenerlos», aseguró sin titubear. Por primera vez, el problema tenía algo más que impotencia. Y Roberto entendió que esta vez no iba a pelear solo. La noticia llegó sin ruido, como llegan las cosas que realmente importan. Las autoridades habían fallado a favor del arroyo y su cauce original. Los tubos fueron retirados, y el agua comenzó a volver poco a poco. Roberto observó el flujo crecer día tras día, sin decir una sola palabra. El pasto reverdeció donde antes solo había polvo y desgaste. Esperanza y su cría pastaban con calma, ajenas a la batalla ganada. Con el tiempo más cabritos nacieron. Llenando el corral de vida, el rancho dejó de sentirse vacío y empezó a respirar nuevamente. Nadie celebró en grande, pero todo había cambiado en silencio. Y Roberto supo que algunas victorias no necesitan aplausos. El atardecer caía lento sobre el rancho, mientras el corral rebosaba de vida. Roberto se sentó bajo la sombra, observando lo que antes fue abandono. Daniel trabajaba cerca, aprendiendo cada gesto, cada silencio del campo. «Esto no se aprende en libros», dijo Roberto, sin mirarlo directamente. El joven asintió, entendiendo más de lo que podía explicar. Sobre sus manos, el cuaderno viejo seguía abierto en la última página. La letra de su padre ya no dolía. Ahora guiaba cada decisión. Roberto respiró profundo, sintiendo que algo dentro por fin descansaba. No había recuperado lo perdido, pero había construido algo nuevo. Y entendió que nunca es tarde, cuando decides volver de verdad. El rancho no estaba muerto, solo esperaba a alguien que no se rindiera. El dolor no desapareció, pero encontró propósito. Una cabra perdida fue suficiente para empezar, porque no se necesita tenerlo todo. Solo hace falta decidir quedarse y luchar, y clavar el primer poste, donde todos ven vacío.